Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con vosotros. Miércoles Santo. Ya estamos en puertas del Triduo Santo, de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Hoy vamos a tener, por así decirlo, la última Eucaristía normal antes de celebrar los oficios propios de estos días, oficios litúrgicos de estos días. En esta Eucaristía de hoy nos vuelve a aparecer la figura de Judas Iscariote en el relato de la traición que nos transmite San Mateo. Judas se acerca a los sumos sacerdotes y les dice: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y ellos convienen en 30 monedas. Es un cumplimiento de una profecía antigua que iba a ser así. Jesús, por su parte, prepara el banquete pascual con sus discípulos. Le preguntan el primer día de los ácimos, de las fiestas de Pascua que estaban celebrando en Jerusalén: ¿dónde quieres que preparemos para celebrar el banquete de Pascua? Y Jesús les dice: id a la casa de este Señor y decidle: el momento del Señor está cerca, quiero desear aquí la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos lo cumplen, se realiza todo como Jesús lo quería, y ya cuando están sentados a la mesa les dice Jesús: uno de vosotros me va a traicionar. Ellos se pusieron a preguntarse entre unos a otros: ¿soy yo acaso? Y él dice: el que ha mojado en la misma fuente en que yo he mojado el pan en la salsa, ese es el que me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay del que entrega al Hijo del Hombre. Más le hubiera valido no haber nacido. Entonces Judas le pregunta: ¿soy yo? Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Bien, este es el relato dramático, ciertamente dramático, de la traición de Judas. Esa frase de Jesús tan lapidaria: el Hijo del Hombre se va, pero al que lo entrega más le valiera no haber nacido. Yo hoy no meditaba tanto en la figura de Judas Iscariote, esa figura, esa debilidad ante la tentación, ese ceder hasta la obstinación al poder del mal. Estaba meditando más bien en la figura del propio Jesús, La clave me la ha dado un texto que hemos leído los monjes esta mañana en el oficio de vigilias, que está también aquí en el blog justo antes de esta meditación. Un texto de San Atanasio. Dice: Dios, que es inmortal, no vino a salvarse a sí mismo, sino a liberarnos a nosotros que estábamos muertos, ni padeció por sí mismo, sino por nosotros. Hasta tal punto que si asumió nuestra miseria y nuestra pobreza, fue con el fin de enriquecernos con su riqueza. Pues su pasión es nuestro gozo, su sepultura nuestra resurrección y su bautismo nuestra santificación. Si desde luego se tratase de una película de estas modernas, un héroe va a un sitio, quiere rescatar a unas personas, a un pueblo, a una nación, llega a un sitio peligroso, se entera de que están conspirando contra él, que están tramando. Este héroe, ¿qué es lo que haría? Pues bueno, llevar a cabo su misión, procurando al mismo tiempo conservar en lo posible su vida. Es que Jesús no lo hizo así. Es que Jesús, como dice San Atanasio, él no vino a salvarse a sí mismo. Es que Jesús nos entregó su propia existencia, su entera existencia. Y él, permaneciendo en Jerusalén, como permaneció en la cruz hasta el final, sin ceder a la tentación de quienes estaban allí gritando: baja para que creamos, la tentación de mostrar una divinidad que apabulla al hombre y que no cuente con nuestra libre elección por él. Ese Jesús es el que nos ha dado la salvación, el que vino a salvarnos, no el que vino a salvarse a sí mismo. No estamos ante un héroe de película, estamos ante Dios mismo, que va a permanecer fiel
a su designio de amor hacia nosotros hasta el final. Y es que es precisamente eso, lo que hubiese sido capaz de borrar el pecado de Judas, y es lo que es capaz de borrar nuestro pecado, siempre que no nos cerremos a la misericordia de Dios como Judas. Esta decisión de Dios de salvarnos es la que nos salva precisamente, siempre y cuando no nos cerremos a Él. Esta decisión de Jesús es la que hace grandes nuestras buenas obras, y es lo que, aunque no nos demos cuenta muchas veces, cada acto de justicia, cada acto de bien que hacemos, incluso aún sin conocer y sin ser conscientes de que le agradan a Dios, son actos que nos acercan a este Jesús que se entregó por nosotros. De la misma manera que por muy creyentes que seamos, por muy discípulos o por muy integrados en el grupo de creyentes, como lo estaba Judas, que seamos, si no estamos dispuestos a dejar obrar a esta misericordia de Dios que nos salva, la sentencia de Judas es así de terrible. Mejor te hubiera sido no haber nacido. ¿Por qué? No porque lo traicionó, sino porque se negó a ser salvado por Jesús. Y cuando no queremos estar con Jesús en Dios, ¿para qué queremos nuestra existencia? ¿De qué nos sirve? Mejor hubiera sido no haber nacido, porque así no nos hubiéramos enterado del gran bien que nos privamos cuando rechazamos a Dios, conscientemente. Ciertamente son palabras duras, son palabras fuertes, y no es menos fuerte ni menos duro lo que vamos a escuchar y a lo que vamos a asistir estos días, porque es lo que realmente sucedió. Así nos salvó Jesús. Pero repito, las palabras de San Atanasio es que son muy concisas, pero muy claras y muy contundentes. Dios, que es inmortal, no vino a salvarse a sí mismo, sino que vino a liberarnos a nosotros. Y dice, hasta tal punto que si asumió nuestra miseria y nuestra pobreza, fue con el fin de enriquecernos con su riqueza, pues su pasión es nuestro gozo, su sepultura nuestra resurrección, y su bautismo nuestra santificación. Pues ya en estos días que tenemos por delante, que estas palabras de San Atanasio pues puedan servirnos como un motivo para orar, para esperar y para contemplar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Que la sepultura del Señor sea nuestra resurrección, que su pasión sea nuestro gozo, y que su bautismo nuestra santificación. Y que la bendición del Señor nos acompañe en este miércoles santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.